Hoy hablaremos de una iniciativa llevada a cabo durante el reinado de Alfonso XIII, monarca recordado mayormente por su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, en un momento donde las grandes potencias europeas se dedicaron de lleno a la Primera Guerra Mundial, dejando desamparadas a sus poblaciones, fue el rey español el que dio un paso al frente por ellas. Por eso hoy hablaremos de la Oficina Pro Cautivos. Nos encontramos a principios del siglo XX. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914 y las grandes potencias europeas están sumidas en el conflicto. Por su parte, España se encontraba en una situación frágil desde el punto de vista financiero, militar y social, lo que lo obligó a declararse neutral. Sin embargo, no podemos ni imaginar la aún más frágil situación en la que se encontraba el rey Alfonso XIII, con su madre, María Cristina, simpatizando con el bando alemán y su mujer, Victoria Eugenia, apoyando el bando francés. Solo hay que imaginar esa comida familiar. Estos fueron los principales motivos por los que España no formó parte de la guerra. La magnitud de la guerra provocó que muchos recursos fueran absorbidos por las actividades militares. Entre estas tareas, el servicio postal no militar quedó relegado a un segundo plano y su eficacia se vio reducida. A esta reducción se le sumó la nula relación diplomática entre los países beligerantes. Los mismos no establecieron ningún marco de actuación en relación al intercambio de prisioneros o la repatriación de soldados heridos. Al menos al principio, pues pensaban que la guerra sería corta. Pero todos sabemos cómo fue la Primera Guerra Mundial. Los muertos, prisioneros y desaparecidos por las acciones militares no hacían más que crecer. Y en mitad de todo esto, muchas familias de las naciones en guerra empezaron a angustiarse al no saber nada de sus seres queridos. Por lo que primero probaron dirigir cartas a sus propias naciones, con escaso éxito. Y ante la dificultad de que los estados beligerantes actuasen al respecto, muchas personas decidieron escribir a los países neutrales, y fueron varias naciones neutrales que las recibieron. Las principales fueron Suiza, por ser la sede de la Cruz Roja Internacional, España y en menor medida Holanda y Suecia. Es en este contexto donde surgirá una luz de esperanza para estas familias. Alfonso XIII aprovechará la neutralidad de España para impulsar una acción humanitaria con la ayuda de Emilio María de Torres, su secretario particular, que localizará a miles de combatientes y civiles desaparecidos o prisioneros de guerra. El rey articulará un gabinete con el que dar respuesta a los centenares de peticiones de ayuda que recibía de Europa, creando lo que se conocerá como la Oficina Pro Cautivos u Oficina de la Guerra Europea, siendo esta la primera organización humanitaria española en tiempos de guerra. Este proyecto en el que se embarcará el monarca será considerado como algo personal y lo financiará desde su propio bolsillo. Algunos trabajos apuntan a que todo empezó en otoño de 1914, cuando el rey recibe una carta de una lavandera francesa cuyo marido había desaparecido en la batalla de Charleroi. En la misiva, la mujer suplicaba la ayuda a Alfonso XIII para que le ayudara a encontrar a su esposo. El monarca, conmovido por las palabras de la mujer, ordena a las representaciones diplomáticas españolas en París y Berlín que se pusieran manos a la obra para encontrar al desaparecido soldado. Las gestiones darán sus resultados encontrando al francés en un campo de prisioneros. Ante la buena noticia, el rey contesta a la mujer personalmente. Lo ocurrido no cae en el olvido y trasciende la prensa nacional francesa. Será el periódico de Burdeos, Le Petit Giron, el que informará sobre la acción del monarca. Esto provoca una luz de cartas al monarca español solicitando ayuda para encontrar a sus seres queridos. Incluso la noticia traspasa las fronteras francesas, llegando al bando enemigo, lo que provocó la llegada de más misivas de todos los países involucrados en el conflicto. Ante tal aluvión de peticiones, Alfonso XIII decide fundar una oficina que se ocupase de tramitarlas, y el 24 de octubre de 1914 abre oficialmente la Oficina Pro Cautivos, ubicada originalmente en un desván del Palacio de Oriente, y comenzando solo con 7 trabajadores. Este número aumentó hasta 50 personas entre voluntarios, empleados y colaboradores. Una vez instalados en el palacio, los empleados de la oficina comenzaron a organizar las solicitudes según su contenido y el estado en el que se encontraban. Se estableció un sistema para calificarlas, añadiendo a cada expediente una cinta de color: el negro para los fallecidos, el blanco para las personas que habían sido halladas y su caso estaba en tramitación, y rojo para las personas que aún no se habían localizado. La forma de actuación del servicio fue principalmente el siguiente. Primero, al Palacio del Rey llegaban las cartas. Había un personal dedicado exclusivamente a dividir la correspondencia por países o zona de conflicto.
A la par, se creaba una base de datos y se traspasaba la información a la familia real, militares y diplomáticos españoles. El caso de la familia real jugó una base bastante importante, ya que la red de contactos de la misma ayudó a recabar mucha información. Además, esta oficina contaba también con un servicio de correos que cada noche recogía las sacas con la correspondencia para distribuir a toda Europa. Las embajadas españolas en los países beligerantes eran las encargadas de poner en funcionamiento los mecanismos de búsqueda, entre las que cabe destacar la de Berlín, cuyo embajador Luis Polo Bernabé y Pilón llevó a cabo una actividad muy intensa. Entre otras actuaciones, a él se debe el internamiento en Suiza del general Lehmann, defensor de Lieja, que se hallaba en territorio alemán desde el comienzo de la guerra. También es destacable la del embajador de Bruselas, Rodrigo Saavedra y Binard, mediador en las deportaciones civiles. Asimismo, se organizó un servicio de información en países ocupados, población civil, y otro de repatriación y canje de militares. Por parte del ejército, los oficiales visitaban los archivos de bajas con el fin de buscar a las personas nombradas en las cartas. Además, también visitaron los campos de prisioneros para vigilar las condiciones de vida en ellos, condiciones que generalmente eran bastante deplorables. Se trajeron de vuelta a casa los soldados con malas condiciones de salud, ya sea por enfermedad o por herida de bala, y aún más difícil, consiguieron conmutaciones e indultos de penas de muerte. En todas estas acciones no hubo distinción acerca del origen de las personas beneficiadas. Además, Alfonso XIII protestó contra los campos de represalias y el hecho de que los envíos de víveres se desviaran de sus destinos. Consiguió que los países beligerantes aceptaran el internamiento en sanatorios suizos de prisioneros tuberculosos, y además de ello condenó los bombardeos aéreos sobre las ciudades abiertas, así como el ataque a los buques hospitales. Pero no solo eso. Con el fin de evitar el hundimiento de barcos neutrales, Alfonso colaboró en la creación de un organismo que, partiendo de la acción de países neutrales, se encargase de inspeccionar los barcos a su salida y llegada a puerto. Así podían ser señalados como que no transportaban armas y evitar caer bajo el fuego de los países beligerantes, creando un código de señalización de los barcos hospitales. Aunque como medida era un claro paso humanitario hacia adelante, no tuvo mucho éxito, ya que surgieron toda una serie de estratagemas para evitar el control efectivo de la carga transportada. Aunque uno pudiese pensar que la existencia de una oficina de este tipo era algo muy positivo, la iniciativa recibió muchas críticas en cuanto a sus principios y a su alcance. En algunos países se pensó que podía tener fines de espionaje. Ante esto, en numerosos círculos, Alfonso XIII realizó un esfuerzo notable para recalcar que los principios de su actuación eran la neutralidad activa, socorrer a los hombres, no a los estados, ayudar a las familias, no a las empresas que comerciaban con la guerra y rechazar la visión general del nada puede hacerse hasta que acabe la guerra. Además, en todo momento se mostró abierto al diálogo y flexible ante las propuestas que le llegaron procedentes de diversos países. Ante lo que parece una iniciativa admirable, tenemos que valorar la eficacia de la misma. Para ello, vamos a los números. La oficina, en sus años de existencia, desde 1914 hasta 1921, produjo más de 500.000 de documentos, atendió propuestas y más de 250.000 solicitudes de información sobre prisioneros y desaparecidos, entre los cuales más de 5.000 correspondieron a repatriaciones de heridos graves. Realizó 2.609 informes sobre campos de prisioneros de la época y 25.000 sobre familias en territorios ocupados por la guerra. Además, gestionó medio centenar de peticiones de indulto de pena capital, siendo la mayoría un éxito, y consiguió repatriar a unas 91.000 personas. En puertos españoles consiguieron que se canjearan 21.000 prisioneros enfermos y alrededor de 70.000 civiles pudieron ser trasladados a zona segura. Los agregados militares españoles realizaron también más de 4.000 visitas a campos de prisioneros e incluso se consiguió un acuerdo de no agresión a los buques hospitales británicos. Hay que señalar que tristemente en muchos casos, más del 70%, los expedientes acabaron con la expresión no hallado. Esto fue debido a que muchas personas acabaron desaparecidas en el terreno, irreconocibles o en fosas comunes junto a miles de otros soldados. A pesar de esta alta cifra de no hallados, no se puede obviar el enorme trabajo llevado a cabo y la cantidad de angustias e incertidumbres con las que consiguieron acabar. El esfuerzo, sin duda, mereció la pena a pesar del alto coste que tuvo. El rey Alfonso gastó 1.000.000 de pesetas de su bolsillo, el equivalente a 600.000 euros de hoy. A pesar del extraordinario trabajo que la Oficina Pro Cautivos llevó a cabo, en España fue y sigue siendo una iniciativa desconocida, no así en el ámbito internacional. La República Francesa reconoció el esfuerzo del rey español en su tarea de liderazgo en la mediación internacional. Los elogios vinieron desde Le Journal, Le Figaro, Le Echo de París o el conservador Le Gaulois, aplaudiendo la intervención del monarca por salvar la vida de prisioneros condenados a la última pena.
Las manifestaciones de simpatía del país vecino fueron múltiples y especialmente afectuosas en la visita que el rey realizó a París en octubre de 1919. Incluso cuando el monarca comienza su exilio en 1931, a su llegada a París tuvo un apoteósico recibimiento por parte de los franceses. 10.000 personas se congregaron en la Gare de Lyon, rompiendo los cordones de seguridad y acompañando al monarca hasta el Hotel Meurice, entre aclamaciones de Vive le Roi. Este reconocimiento también se extendió a otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, entre otros. La labor de la oficina fue ampliamente elogiada en la prensa internacional, aunque no encontró el mismo eco en la española. Tanto es así que por esta labor humanitaria el rey Alfonso XIII fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 2 ocasiones, en 1917 y en 1933, cuando ya se encontraba en el exilio, aunque nunca llegaron a concedérselo. La Oficina Pro Cautivos fue una iniciativa de gran importancia, ya que surge en un contexto en el que los países beligerantes estaban dedicando todos sus recursos a la guerra. La población civil quedó totalmente desamparada y encontró en ella la asistencia necesaria para encontrar a sus seres queridos o saber qué les había ocurrido. Si lo pensamos, fue la primera iniciativa de ayuda humanitaria a gran escala organizada por un Estado. Por tanto, nunca será tarde, ni en vano, reconocer la noble labor del rey que pudo ser Nobel.